Ilustre Colegio de Abogados, continuando con su ciclo de capacitación gratuita, ha programado para el día de hoy el tema Psicología de la Criminalidad y Política Criminal, para lo cual invito a todos los presentes a ponerse de pie para escuchar las notas de nuestro Colegio de Abogados. Viva el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. A continuación, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, decano del Ilustre Colegio de Abogados, dará la bienvenida a la conferencia. Doctor Arturo Cáceres Velázquez, ponente de esta noche, estimados colegas, dignos alumnos de la Universidad Pedro Vigayo, mis alumnos, agradecerles por su presencia y decirles que el doctor Aldo Zapata está programado por hoy día, pero por motivo de trabajo no puede asistir, y el maestro Arturo Cáceres Velázquez, siempre apoyando al colegio, apoyando a la juventud y a los colegas, con mucha alegría aceptó el día de hoy hacer la ponencia sobre psicología criminal y política criminal. Él es un reconocido a nivel de continente como psiquiatra, maestro universitario, y también lo tenemos en la escuela y posgrado de la Universidad Pedro Luis Gallo, donde dicta en el doctorado y en la maestría. Por eso que para nosotros es motivo de satisfacción la presencia del día de hoy del maestro Arturo Cáceres Velázquez. Y quisiera que le demos un fuerte aplauso por su apoyo. Pedimos al doctor Freddy que lea su hoja de vida, doctor. El doctor Arturo Cáceres Velázquez es doctor en medicina, neuropsicólogo, sexólogo,
profesor universitario en posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Invitamos al doctor Artidoro Cáceres Velázquez para el inicio de su conferencia. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, señoras, señoritas, señores, quiero manifestar el enorme privilegio que se me concede estar esta noche con ustedes, en mérito a la amistad de la doctora Anacleto y de esta gitanería académica de la cual yo formo parte porque vengo desde Lima para recibir este honor de enseñar en la Universidad Pedro Ruiz Gallo y esta noche estar con ustedes. Les presento mi gratitud. Él me ha tirado un guante hace 3 días que yo lo he recogido por varias razones. En primer lugar, por la amistad, por el compromiso académico y porque entiendo que en alguna forma los profesores somos como Boy Scouts, siempre listos para cualquier circunstancia. Y ojalá que lo que les traigo pueda significar de provecho. Ese no es el primer diapositivo, hay que comenzar con el número A, ahí está. Voy a intentar resumir estos 2 grandes capítulos que son la psicología de la criminalidad y la política criminal. Yo espero que el rostro de ustedes me haga conocer su interés para poder terminar en 10 minutos o en 1 hora o quedarnos aquí hasta el amanecer. Pero entonces alguien me tendrá que decir el límite, sobre todo los que se acuestan temprano. Yo lo hago así y me hace el favor de pasar. Adelante. Miren esta referencia de este escritor francés cuando escribe el libro Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Esta es una invocación a los hombres buenos, no solamente a los jóvenes, sino a los que ya no lo son tanto en edad cronológica, porque la juventud tiene sobre todo una variable mental. Se es viejo cuando ya no se cree en la vida, cuando no se buscan soluciones a los problemas, cuando no se tiene esperanzas. Hay jóvenes que tienen mentalidades de 80 años y hay gente de 80 años que están activos tanto en vertical como en horizontal. Duermen bien y hacen algunas gimnasias de tipo natación. Pero lo peor que puede ocurrir es que la gente buena se acomode a las circunstancias, se atemorice de las situaciones, se mimetice con la realidad. Y esto que estoy diciendo en genérico es aplicable, por ejemplo, a Chiclayo, que está resultando ser una de las ciudades más violentas de nuestro país. Si esto es cierto, como lo dicen las estadísticas y los resultados de crímenes, etc., los hombres buenos que están aquí son los responsables de levantar su voz y al estilo de Solá decir yo acuso. La pasividad, el conformismo, es también una epidemia que está creciendo en el Perú. Y eso hay que evitarlo desde todas las instancias. Y recordar a nuestro César Vallejo en su poema Los 9 monstruos, y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato,
crece a 30 minutos por segundo paso a paso. Yo podría decir aquí, jamás, señor ministro de Justicia, fue la justicia más mortal en el país. Cuando le haga así, cambie. Miren este juramento, creo que de un paisano de ustedes, que ha pasado a la historia como un juramento sincero, honesto, sacado de eso que los psicoanalistas desde Sigmund Freud llaman el inconsciente. Juro por Dios y por la plata. Pero igual hay muchos otros juramentos que hacen de la gente perjurios. Y por supuesto, ¿qué pasó? La psicología tiene que ocuparse de estos asuntos, de estos temas. La psicología tiene que invocar el análisis, la interpretación de estas conductas y estos comportamientos. Yo los invito a aceptar a la psicología. Si sigue así voy a creer que me está chantajeando. Por favor. La psicología es descrita en el Perú de muy diversas formas y casi siempre de forma errónea. Se enseña en las universidades que la psicología es la ciencia de la conducta. No es solo ciencia la psicología, felizmente, y no solo se ocupa de la conducta, sobre todo se ocupa de la mente. Pero los psicólogos peruanos están acostumbrados a definir como una ciencia pura. Yo defino a la psicología como una disciplina, es decir, es ciencia, es arte, es tecnología, es filosofía sobre todo. La psicología es hija de la filosofía, que estudia las conductas, los comportamientos y las mentes de los seres vivos, incluyendo a los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud ha incorporado a la psicología dentro del área de la salud. Pero aquí también hay un error que yo invito a corregir. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el completo bienestar físico, mental y social. Yo me opongo a esta definición. La universidad tiene que crear, no tiene que imitar solamente. Hay que imitar lo bueno, pero tenemos la obligación de crear y de cuestionar lo que no está bien y adoptarlo a nuestro país. Aunque muchos no crean, pero sí, los peruanos tenemos nuestro cerebrito con 100.000 millones de neuronas que funcionan. Yo estoy opuesto a esos programas de televisión que tienen tanto éxito y que hacen que los peruanos imiten a otros y asfixien su originalidad. Eso es un grave error. Y los premian por imitar. Ya no por hacer caricaturas, sino por imitar casi, en forma casi igualitaria, robándole su originalidad. Y por eso es que yo digo que la salud es un completo bienestar y un bien ser. Porque el bienestar es estar cómodamente sentados, escuchando una conferencia de tal naturaleza, pero el bien ser es interior. En castellano el verbo estar y el verbo ser son diferentes al to be en inglés, que tiene las dos acepciones. Y por eso es que lo han traducido del inglés al castellano como si fuera lo mismo. ¿Cuántos de ustedes estarán sentados ahí preocupados? Estamos recién comenzando el mes, ya se acabó mi sueldo. ¿Cuántos de los alumnos dirán, estoy escuchando una conferencia, pero este semestre me van a jalar? ¿Cuántas de las chicas que están sentadas aquí tranquilas escuchando la conferencia estarán pensando, ay, no me ha venido la menstruación? Entonces una cosa es el bienestar y otra cosa es el bien ser. Pero no solamente físico, aquí hay un error que les ruego corregir. Físico es esta mesa, este vaso, el micrófono, son cosas físicas. El cuerpo es mucho más que físico. Hay una costumbre en el Perú hablar de físico como sinónimo de todo. Hasta en la educación deportiva se dice educación física. Es deportiva.
Y el cuerpo es físico, es químico y algo más. Por eso la salud es el completo bienestar y bien ser corporal, mental, social y espiritual. Espiritual en el sentido de valores, no valores de la banca, ni valores de precios, sino valores axiológicos, es decir, morales, éticos, deontológicos. Esa es la salud espiritual. Si un abogado, un magistrado, tiene un completo bienestar en su puesto, su ser está satisfecho, su cuerpo está sano, su mente está sana, socialmente es reconocido, espiritualmente tiene valores. Y como digo, no solo morales, éticos, también deontológicos. Definidas así, la psicología y la salud tienen una relación muy estrecha. Son factores de una sola ecuación. La salud es individual y debe también ser pública. En su aspecto social, la salud tiene que mantener el equilibrio, la paz, la tranquilidad, el desasosiego. Hace unos instantes con el señor decano comentábamos que el crecimiento económico del Perú está cada día mejor, aunque auguran que para el año entrante el crecimiento será menor, pero siempre está en los puestos más altos en los países latinoamericanos. Pero el desarrollo humano no crece, el desarrollo humano se aplana, disminuye. No hay un paralelismo entre el crecimiento económico y el crecimiento cultural que se llama desarrollo humano. Entonces, la salud individual tiene que ir pareja con la salud pública y ambas tienen que estar en la salud política. En este momento, sobre todo los jóvenes, están descreyendo, están huyendo, están rechazando a lo que se llama política peruana. La política es una disciplina también, ciencia, arte, tecnología, filosofía para gobernar a los pueblos. Viene desde los ancestros griegos con la noción de que el hombre es un homus politicus, es un hombre de ciudad, es un hombre de grupo, es un hombre social, no de partido político, como quieren los políticos. Esa fue la acepción de Aristóteles, es hombre público. Y por lo tanto, la política para gobernar a los pueblos, a los individuos, a las personas, para su bienestar. La política no puede ser corrupta, la política no puede ser mentirosa, perversa. Se acostumbra a decir que cuando uno miente es político y cuando dice la verdad no es político. Ese es un error gravísimo. Tenemos que rescatar a la política. Un periodista arequipeño ha llamado al Congreso, por ejemplo, pozo séptico, una letrina. Pero los ejemplos son cotidianos. Y lógicamente esas guerras internas, esas peleas internas entre grupos, no conduce a nada. Todos los días tenemos demostraciones de una política que no es correcta y que está caminando a ser criminal. La política está infiltrada por sinergias, por grupos de poder inclusive corrupto. Tenemos que rescatar, y los jóvenes, cuantos de aquí estarán con ambiciones políticas, tienen que saber que la auténtica, la real, la idónea, la política es para el bien de los individuos, de las personas, de los pueblos y hasta del planeta y del universo. La política tiene que estar atenta a lo que está ocurriendo en el planeta Tierra para que el universo tampoco esté contaminado, por ejemplo. Entonces, hay necesidad de una salud política y es evidente que esa es también tarea nuestra. La psicología animal nos sirve de mucho para comprender al ser humano. Nos elogiamos, nos autoelogiamos cuando decimos somos animales racionales, pero a veces la racionalidad no nos sirve de mucho. Y cuando decimos eres un animal por alguna conducta irregular, no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a los animales.
El estudio de las conductas animales, de los comportamientos y de las mentalidades animales se llama etología. Y la etología es un fundamento valioso para la psicología humana. Yo me quedaría aquí haciéndoles un curso sobre etología. Y por supuesto, me voy a permitir dar solamente 2 o 3 ejemplos, si el tiempo me alcanza, para decirles que los animales no necesitan abogados, no necesitan magistrados. La naturaleza los castiga. Por ejemplo, cuando un burro, por muchas ganas que tenga y copula con una yegua, la naturaleza le dice: te fregaste, porque vas a tener un hijo que es una mula, y ahí termina tu especie. Ese es el castigo. No va más. Por supuesto, hay algunos etólogos que refieren que hay algunos animales que también son medios traviesos, ¿no? Dice que un pato subió a una gallina porque no había patas en el corral, pero luego se dio cuenta que eso no puede ser. Y dijo: perdone, señora gallina, usted sabe, errar es humano. La gallina le dijo: sí, señor pato, yo sé, usted está necesitado, aquí no hay patas. Errar es humano, pero también perdonar es divino. Siga nomás, ¿no? Pero en líneas generales, los animales saben escoger. Yo siempre me refiero a mis alumnos cuando hago esta mención, que por ejemplo una perrita, por más ganas que tenga, no se deja penetrar por un perro. Ella escoge, los hace pelear, los lleva por donde hay autos, por donde hay gente, hasta que escoge al mejor perro y recién ahí levanta la colita y se deja penetrar. Y digo por eso que cuando una mujer se acuesta con cualquier hombre, con cualquier recién venido, no le digan que es una perra, porque ofenden a la perra. Así de simple. Por ejemplo, ¿cómo seleccionan los...? Aquí está el título de este libro, que se llama Política de los chimpancés. El estudio de los animales, en este caso los chimpancés, pero en todas las escalas se han hecho estudios de la forma como los animales mantienen a su manada, a su bandada, a su grupo. Ustedes saben el orden que hay en un panal de abejas, el orden que hay entre las hormigas, las termitas. Ahí cualquiera no puede hacer lo que le da la gana. El día que hagan algo que no está convenido, mueren, los sancionan. Los chimpancés, para elegir a sus jefes, tienen una serie de rituales para que sea elegido el mejor, con muchas condiciones. Y en esta elección participan activamente los monas. Por eso es que el prologuista de este libro, cuyo autor es un holandés, Frans de Waal, el libro está traducido al castellano. En el prólogo dice: Desmond Morris es un gran biólogo. Escribió un libro famoso que se llama El mono desnudo. Los orígenes de la política son muy antiguos, son más antiguos que la humanidad. La política viene en los animales que nos han precedido. ¿Y por qué los humanos no perfeccionamos eso? Más bien nos deterioramos. Por ejemplo, escogemos a gobernantes porque nos gusta su cara, porque hay mucha publicidad, o porque hay palabras bonitas, verborreicas, habladores, mentirosos, prometedores, y de repente son psicópatas. Los elegimos por razones no racionales, no nos interesamos, y cada vez nos vamos a interesar menos de acuerdo a lo que estamos viendo. La elección de nuestros dirigentes no tiene los lineamientos de la tradición en los animales. Esto debieran saberlo los políticos, pero sobre todo los electores. Los monos saben elegir a sus líderes y también a sus monas lideresas. Las escogen porque ellos son los que van a procrear para que la especie sea mejor. En el Perú no hay un curso que se llama eugenesia. Alguna vez yo me permito sugerirle, señor decano, debería haber alguien que les dé una conferencia sobre eugenesia. Palabra deteriorada por los políticos, incluyendo, por supuesto, a los nazis.
La eugenesia es una disciplina que promueve que las generaciones futuras sean mejores que las actuales. Ese es el objetivo de la eugenesia, que nuestras generaciones sean siempre mejores. Y en esto hay un aforismo de Leonardo da Vinci, un aforismo de Leonardo da Vinci, y esto es para los alumnos, que sentenció, miren, en el siglo XVI: desgraciados los alumnos que no superan a sus maestros. Apliquen esto a los hijos: desgraciados los hijos que no superan a sus padres, desgraciados las generaciones futuras que no superan a las actuales. Pero así como vemos, estamos decayendo cada vez más en muchos aspectos. Por ejemplo, el lenguaje. Los estudiantes de Derecho ya no conocen libros clásicos y que deben ser de pregrado. Cuando yo pregunto a mis alumnos de posgrado, levanten la mano los que han leído a Kafka, a Franz Kafka. ¿Quiénes han leído El Proceso? Los que han leído a Shakespeare, El Mercader de Venecia, los hermanos Karamazov. Ni siquiera saben quién. Han leído El Sexto de Arguedas. Eso es un escándalo. Eso no se puede tolerar. Como les comentábamos hace un rato, en los pueblos la gente más culta era antes el abogado y el médico. Los abogados recitaban, sabían poemas de memoria, componían poemas, componían música, tocaban instrumentos, hablaban de todo. Y el médico igual. Yo me pregunto, ¿qué ha pasado? Deberíamos haber superado esas etapas. Y no porque yo tenga 79 años y diga toda generación pasada fue mejor. No es eso. Es que vamos comprobando cómo hablan los chicos ahora, los estudiantes. La palabra obón se repite a cada rato. Las mentadas de madre están inclusive de hijos a padres. ¿Dónde está la política educativa para que el lenguaje sea el instrumento de comunicación más superior? Porque el hombre ha adquirido el lenguaje como un mecanismo de evolución. Nos ha hecho el lenguaje, nos ha hecho homo sapiens, porque somos locos, porque hablamos. Se precian los abogados de tener un lenguaje exquisito, pero cuando veo cómo debaten en el Congreso los abogados y además compruebo en las clases que me tocan dictar, ya no hacen poemas, no leen, no recitan un poema de memoria. Y todo, inclusive la escritura, también se va deteriorando con eso del internet y de los emoticones. Yo te amo, una Y con una T, con apóstrofe y un corazón con puñal sangrando. ¿Qué es eso? Eso más parecen jeroglíficos pre-egipcios, ¿no? Pre-egipcios. Yo un día entraba a dictar una conferencia en una universidad privada de Lima, y no quiero decir el nombre por vergüenza ajena, y delante mío había 4 chicos y la chica le decía: no seas huevón, mándalo a la concha de su madre. Perdón, me estoy refiriendo a la anécdota tal cual fue. Entonces el chico le dice: pero no seas, ¿cómo lo va a mandar a la concha? Va a ser mi cuñado. Entonces yo me acerco y le digo: señores, esta es la universidad tal. Sí, doctor. Usted es el doctor Cáceres, venimos a su conferencia. ¿Que usted no conocía la universidad? Sí, la conocía. Lo que pasa es que oyéndolos hablar a ustedes creí que me había equivocado y entraba a un bordel. O ni siquiera un prostíbulo, que es una escala superior, porque el bordel es eso, clandestino. Así me han dicho que yo no entré nunca. Ustedes sabrán. ¿Y sabe lo que me dice la chica? Ay, doctor, me dice, pero así hablamos los jóvenes. Nos quería un sopapo, me dijo: viejo inútil, no estás actualizado. Entonces, la política es, fíjense, por ejemplo, esto es lo que les digo a los perritos, ¿no? Cuando escogen a su pareja, pues es para que la especie sea mejor. Voy a darles algunos textos de lo que la política está significando. La política es el arte de obtener la plata de los ricos y el voto de los pobres bajo el pretexto de proteger a unos y a los otros. Imagínense. Mentirosa, escandalosamente corrupta. Miren los años en los que se ha escrito esto. Hemos mejorado.
es el arte de obtener la plata de los ricos y el voto de los pobres, prometiéndoles. Y mire lo que decía Hitler en su obra Mi lucha: si usted desea la simpatía de las masas, usted debe decirle las cosas más estúpidas y las más descaradas, y lo van a creer. Pero con un medio de comunicación como el que tenemos nosotros, que se llama televisión, por ejemplo, que es lo que más se consume y se ve, ¿qué puede mejorar la cultura? Si de 10 noticias, 9 son escandalosamente necrofílicas, o sea que rinden culto a la muerte, asaltos, robos, muertes, suicidios. ¿Qué? Pobre cerebro de la gente que ve sobre todo estas noticias a las 10 de la noche, se lleva a la cama todo eso. Y durante el sueño todo eso va maquinando en el cerebro. Pero es la libertad de expresión, hay que dejarnos que lo que decía un comentarista deportivo gordo, así que en su vida había jugado a miñocos, y decía, hay que darle a la gente lo que la gente quiere, decía. No, a la gente hay que darle lo que creemos que necesita. ¿Y quiénes creen que el pueblo necesita? Los estudiosos, los académicos, los profesionales que por algo se queman las pestañas estudiando y perfeccionándose. Pero nuestro país es un país de volados, pues. Yo creo que el himno nacional debería ser el tango cambalache, hay que escuchar eso. El burro que se cree doctor y la mina, o sea, la prostituta que se cree señora. Eso está pasando en nuestro país. Mao Zedong: la política es una guerra sin pérdida de sangre y la guerra es una política sangrienta. Fíjense este señor que era amigo de Maquiavelo, porque en esto radica el gran triunfo del soberano del poder: esclavizar la imaginación y los pensamientos de los hombres. ¿Y cómo se los esclaviza? Con los llamados psicosociales. Esos programas que entretienen, que nos quitan el interés por lo sustantivo, por lo profundo, por lo analítico, por lo racional, que nos dejan esos concursos musicales estúpidos, o que traen a esos cantantes estrafalarios que llegan a los estadios y que cantan canciones que nadie entiende porque la mayoría de gente que va no sabe inglés. Barbudos, pelucones, maltrajeados, con signos exteriores de consumo de drogas, que se llevan los millones que el Perú debe dedicar a otras cosas. Escandaloso. Eso es lo que hay que hacer: esclavizar la imaginación y los pensamientos de los hombres para que sean borregos. Hay que descerebrarlos para que hagan lo que yo quiero. Es la universidad, son los profesores universitarios los que tenemos que poner coto a este asunto y gritar en voz alta, sin miedo. Más aún cuando ya tener la edad que yo tengo, ya a esta edad pues ni hablar, no hay pelos en la lengua por ninguna razón. Esta es la definición que yo les propongo de política: disciplina, ciencia, arte, tecnología y filosofía que permite gestionar y gobernar la función pública para hacer posible la plenitud de la vida humana y el bien común de las personas. Es la política que hay que buscar hacerla. Pero la política que no es así es una política corrupta, es una política malsana, delincuencial. Para que esta política sea como debe ser tener conocimientos, lo que en filosofía se llama nociología. Conocimientos, valores éticos, morales, deontológicos, lo que se llama axiología, dirigidos al ser humano, buscar lo ontológico. Esa política evidentemente exige capacidades de los que son líderes, de los que van a dirigir a los pueblos. Yo les propongo estas 7 capacidades psicológicas de los políticos. Creativa, hay que crear, ser original, buscar soluciones positivas para todos. Intelectual, un político no puede tener un cociente intelectual de 80, pues. ¿Y cómo saber cuál es su cociente intelectual? Exigirles que nos demuestren sus capacidades intelectuales, así como exhiben un certificado de salud corporal, exhiben un certificado de no tener sentencias. Deberíamos exigirle una evaluación psicológica. El Colegio de Abogados debería proponer eso, que los políticos debieran presentar un documento idóneo
que puede ser hecho hasta por la misma fiscalía, si es que la fiscalía se pone las pilas, como se dice. Los políticos debieran presentar un documento de salud psicológica, de salud mental, porque un político líder necesita un cociente intelectual por encima de 110, y eso se mide. No puede ser que tengamos políticos que han llegado al gobierno, han llegado al Congreso, por ejemplo, mostrando una nalga con un número 13 y demostrando que esa señora no tiene ni 80 de cociente intelectual. ¿Cómo ha podido sentarse ahí en el Congreso? Y ven ustedes cómo hablan, cómo discuten y lo que dicen. Eso es un signo exterior de un nivel intelectual pobre, afectiva, emocional, sentimental, vibrar por el dolor ajeno. Un político no puede ser un psicópata. La legislación peruana hace imputable al psicópata, pero el psicópata es un enfermo, es un lesionado cerebral. Alguna vez tendrá que modificar eso y que la ley sea retroactiva, porque hay políticos que han llegado a los más altos niveles de gobierno que son psicópatas, pero no hay que decirlo en voz alta mientras estén en proceso, porque los vamos a hacer inimputables. Así que mejor que siga la ley para sentenciar imputabilidad. Un político debe tener gusto por lo estético, amar a la naturaleza, amar al ser humano, amar las artes. En las universidades no se está promoviendo el cultivo de las artes. Es muy importante. En los colegios se está priorizando lo cognitivo, lo intelectual. Los estudiantes de secundaria salen sin ni siquiera tener nociones de lo que es la lectura musical. El arte en todas sus manifestaciones. Deberemos promoverlo, y si no en los colegios, en las universidades, porque en las familias, esos hogares que están año tras año con la foto de los padres recién casados, de los abuelos, un corazón de Jesús con unas florecitas artificiales, con una luz artificial, año tras año, no se modifica nada. El hogar debe ser una fuente de arte también. Los chicos pasan por un jardín y ni siquiera se dan cuenta en las flores que hay a su alrededor. Decirles, esto se llama margarita, esta se llama hortensia, esto se llama rosa, esto se llama clavel. Mira los colores de los... Detenerse. La gente pasa por los lugares donde hay pájaros y no escucha el canto de los pájaros. Esto también es espiritual, esto es estético. Voluntad de hacer las cosas. El político tiene que tener la voluntad necesaria del cambio positivo. Por supuesto, respeto de las normas morales, éticas aplicables a la política. No hay un código de deontología política, no hay como un código de abogados, un código de médicos. Debería hacerse. Y por supuesto, en el Perú, una capacidad adaptativa para que haya consenso. Usted no puede exigir que se hagan las cosas como a usted le da la gana. Hay que adaptarse al grupo, trabajar no en grupo, sino en equipo. Estas condiciones psicológicas de liderazgo han sido consideradas por este autor, Alvin Toffler, en un libro que se llama La tercera ola, holocrático, holos de todo, poder del todo agregado, ad holocrático. Términos que hay que conocer, la universidad debe proponer estos términos. Exigencias antolocráticas. Esa es una esperanza para que nuestro país no quede en manos de farsantes. Voy a hacer un recorrido breve de algunos ejemplos de patología mental que han llegado al poder. Esto está en un libro que se llama Aquellos enfermos que nos gobernaron, en castellano. Pero el libro original en francés es Aquellos enfermos que nos gobiernan. Fíjense la sutil traducción, ¿no? En castellano dice que nos gobernaron, pero los autores dicen que nos gobiernan. Vamos a ver algunos. Estos son... También hay un autor español que ha escrito Locos egregios, o sea, los locos que han llegado al poder. Y gracias a su locura han hecho algunas obras positivas, pero bastantes cosas han dejado en el camino como negativas. Dice, correctamente asumido el ejercicio del poder implica ante todo que los poderosos no sean vulnerables. ¿Y cómo un político es vulnerable? Por diferentes manifestaciones
de dolencias, de deficiencias, talones de Aquiles. No podemos permitir que un político esté en tratamiento psiquiátrico o que manifieste patologías de personalidades anormales, mentirosos, obsesivos, por ejemplo. Entonces, no debe tener ninguna vulnerabilidad. Miren la cantidad de gente. Cleopatra se conoce en la historia por lo que hizo por su pueblo, pero por hacer algo por su pueblo se metió con Julio César, con Marco Antonio, con su hermano, y hizo una serie de cosas que terminaron finalmente en su suicidio o en su muerte, como se piensa que ha sido ahora, que no se puso una víbora en el seno, sino que Marco Antonio lo mandó matar. Calígula, Claudio, Nerón, Napoleón, son el mismo Napoleón tan endiosado en Francia que le rinden un homenaje descomunal, fue un dictador. Se aprovechó de la Revolución Francesa para después hacerse nuevamente emperador y rey. Y por supuesto, este señor Franklin Delano Roosevelt tenía poliomielitis y arteriosclerosis cerebral. Inclusive en una de las reuniones más trascendentales en la Guerra Mundial estaba deteriorado y asistía. Wilson es uno de los enfermos mentales más serios que ha tenido el gobierno de Estados Unidos. Sufría de neurosis, psicosis y por supuesto de cerebroesclerosis. Un día en una reunión en París lo encontraron calato caminando por los campos de Elíseos a medianoche. Lo llevaron a la comisaría porque es enfermo mental. Y al día siguiente se dieron cuenta que era el presidente de Estados Unidos. Y siguió siendo presidente y siguió asistiendo a las reuniones con sus asesores. Kennedy, desde joven tenía una enfermedad en la columna que lo obligaba a usar una serie de pastillas, no podía dormir, tenía alteraciones en las suprarrenales. Casi nos lleva a una guerra mundial cuando ocurrió lo de Cuba. Richard Nixon, este era el maestro de Montesinos, todo lo grababa, todo lo filmaba, todo lo se llama troquelomaníaco, todo lo tenía grabado, como un troquel ahí en sus archivos. Y tenía una obsesión por la imagen, ya saben ustedes que terminó en Watergate por esos defectos. Hitler, Mussolini, Francisco Franco, miren los gobernantes que han estado con patologías mentales y las cosas bárbaras que han hecho. Winston Churchill, gran elogiado por todo el mundo, sin embargo era un fumador compulsivo, 10 cigarros, hasta 20 puros al día. Sufría de infarto al corazón, de arteriosclerosis, de colesterol alto, etcétera, etcétera. Antonio Salazar, un presidente venezolano, Stalin, Khrushchev, Mao Zedong, igual, tuvo demencia al final. Georges Pompidou tenía una patología rara que le afectaba las suprarrenales y que le afectaba las neuronas. Sin embargo, seguía siendo presidente de Francia. Noriega en Panamá sigue preso, narcotraficante, sigue preso en Francia, creo que está. Lusinski en Venezuela, que gobernó su amante, igual. Este señor rumano, un totalarismo psicópata, era un psicópata. Y todos, este señor, por ejemplo, tiene una anécdota muy interesante. Era presidente del Ecuador, alcohólico, y el día que lo derrocaron, daba una comida a los embajadores acreditados en el Ecuador. Entonces, en el momento que lo presentan, él se acerca al micrófono, se desorienta, se abre la bragueta y comienza a orinar, leyendo que es de un poste. Esa noche le dieron un golpe militar, estaba demente, y sin embargo estaba de presidente. Jean Profumo tiene una historia muy curiosa porque era un promotor de prostitución, proxeneta, y hasta Juan Pablo II, que ha sido utilizado en una vejez de ancianidad extrema. Él era el jefe máximo de la iglesia y sin embargo todo estaba acreditando que estaba demente. Y la cantidad de problemas que han habido, sobre todo en los bancos del Vaticano y en la Murciana. Pero todo esto la gente no lo conoce y comienza a repetir la historia, como si la historia no existiera. Y por supuesto es necesario mencionar todo esto para recordar para no olvidar para no repetir y no repetir para evolucionar. Yo podría traerles aquí personajes peruanos, pero sé que nunca más me van a invitar al colegio de abogados porque voy a herir susceptibilidades.
¿Cómo decir que Alfonso Ugarte no se tiró al mar si no corrió un día que había mucha neblina y no vio el control? Adelante. Voy a recordar unas frases escritas por Sigmund Freud. No sé si podría achicar un poquito para ver todo, mejor dicho, los locos, los visionarios, los alucinados, los neuróticos y los alienados han desempeñado en todos los tiempos grandes papeles en la historia de la humanidad. En general han causado grandes estragos, ¿cierto? Han causado grandes estragos, aunque no siempre. Estos seres han ejercido la influencia incalculable sobre su época y las que han seguido. Han promovido importantes movimientos culturales y han realizado grandes descubrimientos. Han podido hacerlo, por un lado, gracias a la parte intacta de su personalidad, es decir, a pesar de sus anomalías. Pero por otra parte, con frecuencia son precisamente los rasgos patológicos de su carácter, la simetría de su desarrollo, el fortalecimiento anormal de determinados deseos, el abandono sin reservas ni discernimiento hacia una meta única, lo que concede la fuerza de arrastrar a los demás en su empeño y a vencer la resistencia del mundo. Una neurosis es un fundamento muy inestable para sentar una vida, aunque la historia está salpicada de nombres de neuróticos, monomaníacos y de psicóticos que han ascendido súbitamente a la cima del poder. Por lo general se han derrumbado con la misma rapidez. Todo el transcurso de la vida puede ser desviado por el temperamento de un solo individuo. Si Milcíades hubiese huido en Maratón y Carlos Martel en Poitiers, la civilización occidental hubiera sido diferente. Y todo hubiera sido distinto si Cristo hubiese renegado de su doctrina ante Platón. Pero miren la cantidad de años que tiene lo que Freud escribe. Yo me he permitido escribir por eso un libro, Política Criminal, en donde ustedes podrán encontrar algunas cosas más desarrolladas y más profundas. ¿Qué es la política criminal? Es la política delictuosa. Miren las cosas que podemos encontrar en nuestro país, ¿no? Es una política delictuosa, indecente, ilícita, sucia, cochina, marrana, asquerosa, tramposa, irreprensible, mentirosa, cínica, villana, desleal, traidora, infraterna, difamante, manipuladora, maniqueísta, nómade, tránsfuga, corrupta. Y lo peor de todo es que esto se infiltra en todo tipo de política, política religiosa, política académica, política institucional, política deportiva. En todas partes tenemos esto. ¿O creen que por qué es que no hemos llegado a ningún lugar con la selección peruana de fútbol? ¿O por qué creen ustedes que las instituciones que son una esperanza para salvar a la cultura, como los centros de educación superior, están con las crisis que tienen? ¿En qué institución creer ahora? Bueno, yo sigo creyendo en la familia y en las universidades. Tengo todavía esa fe. Pero ni siquiera sabemos qué familia necesita el Perú. ¿Quién ha descrito qué es la familia? ¿Cuáles son las exigencias para construir una familia? ¿Quién nos enseña a formar una familia? Nadie. Nadie. Y los centros de educación superior, como las universidades, ¿dónde caminan? Yo tengo mucho temor en que no tendremos una ley universitaria de aquí a muchos años. Y me gustaría, por supuesto, que se hiciera un análisis de la esencia misma de la Universidad Peruana. Yo tengo enseñando 55 años. He llegado desde jefe de prácticas hasta rector. He sido vicerrector en la Universidad de San Marcos. Y me duele mucho saber cómo está inclusive mi propia universidad. Pero hay que seguir adelante.
George Orwell ha escrito una novela, 1984, en donde él señala que dadas las condiciones actuales de la civilización, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Miren, les recomiendo leer esta novela porque tiene muchísimo de similitud con lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo encuentro yo la situación en nuestro país? ¿Qué diagnóstico se puede hacer? Es que tengo unos minutos todavía. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí. Por supuesto. ¿Es un país enfermo nuestro país? ¿Qué pasa con la identidad? Todos los que decimos que hemos nacido en el Perú y somos peruanos, estamos identificados con nuestro país. Queremos en nuestro país. Cuando uno quiere, protege, defiende, orienta. Porque si hace que todo el mundo se hace el desatento y que todo el mundo haga lo que le da la gana, entonces no lo queremos. Dejamos que sea depredado, destruido. Identidad. ¿Cuánta gente que sale del Perú y viaja al extranjero le da vergüenza decir que es peruano? ¿Cómo se puede identificar con el Perú y sus símbolos? Si a cada rato están pretendiendo cambiar las cosas. El himno nacional se ha cambiado. Pero cuando se canta el himno nacional, todos los que cantan el himno nacional saben lo que significa el Dios de Jacob, aunque se invoca. El protocolo de juramentación de los ministros dice: juráis por Dios y estos santos evangelios. ¿Sí o no? Se menciona el nombre patria, se menciona el nombre honor, ni siquiera el nombre familia. Juráis por su familia, no, juráis por Dios y por estos santos evangelios, o sea, un juramento abstracto. El escudo, el símbolo nacional, el símbolo patrio es el escudo. ¿Cuántos de ustedes han visto un árbol de la quina? ¿Cómo pueden ustedes identificarse con el árbol de la quinoa como el elemento vegetal del país, cuando todos sabemos que es la coca de la papa? Identificar. ¿Cuántos de los peruanos que se identifican con el símbolo que es el escudo saben reconocer, identificar a una llama, a un guanaco, a una alpaca, a una vicuña? Entonces, no nos identificamos, estamos más identificados con el dólar, aunque últimamente el sol ya está repuntando, ¿no? Estamos decepcionados, no de los políticos que nos gobiernan, sino estamos decepcionados del país. No es posible eso. La historia es extraordinaria y tenemos muchas cosas que casi ya no nos pertenecen. ¿Qué cosa les pertenece a los peruanos del Perú? ¿Dueños de qué son ustedes en el país? Estamos frustrados, hay mucha envidia, celos, resentimiento, desesperanza. Esto es salud. En diferentes magnitudes ya no se cree en nada, hay una incredulidad. Se está perdiendo la fe. Y por supuesto estamos desmotivados. Ya no queremos poner el hombro, todo para nosotros. Hay una especie de falta de voluntad, ¿no?, de luchar por los demás. No, primero yo, y nos resignamos, nos acomodamos, nos conformamos, adelante, así, sí, nomás para adelante, y etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que aceptar que hay una sociedad que no está sana. Este autor ha escrito este libro que se llama Cultura Light, que implica materialismo. La gente quiere ya, ahora, todo, visible, objetivo. Para mañana es demasiado tarde, como dijo el filósofo Mario Moreno Cantinflas, digo. Para mañana, no, para más luego es tarde, ahora. El placer en todas sus formas,
El placer es bueno, pero no es el objetivo único de la vida. Los niños ahora ni siquiera estiran la mano, los padres le dan todo. Hasta el biberón, ¿no? La mujer, la madre, agarra el biberón, lo moja en su dedo, en su mano, y si le gusta a ella, se lo enchufa a su hijo, sin preguntarse si a él le gusta o no. No sabe identificar el gusto de su hijo, le mete nomás lo que a ella le gusta. No tenemos Mafaldas. ¿Han leído Mafalda? Es una tira cómica. La mamá le dice, tómate la sopa. Y le dice Mafalda, pero a mí no me gusta, es fea. Tómate la sopa. No me gusta. Tómate la sopa. ¿Y por qué tengo que tomarla? Porque te lo ordeno yo, que soy tu mamá. ¿Ah? O sea que es cuestión de currículum. Tengo que tomarme la sopa porque me lo dices tú que eres mi mamá. Bueno, te recuerdo que yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día. Se graduaron el mismo día. Pero ¿qué hija le dice eso a su mamá o a su papá? Permitimos que ocurra todo. El señor cruza la luz roja y nadie le dice, oh, es imbécil, delincuente, estás atravesando la luz roja. La semana pasada he dado un examen para renovar mi brevete y he tenido que reestudiar mi reglamento. Y al salir del examen, que por supuesto lo aprobé, digo, ¿qué miércoles he hecho perdiendo mi tiempo estudiando si aquí nadie respeta nada? Se estacionan en doble fila, pasan a luz ámbar, no hay el metro que hay en el estacionamiento. Es decir, un desastre. El tránsito es una demostración evidente de la enfermedad que sufre el país en el aspecto social. Se permite todo, no hay ética, y todo es relativo. Y sobre todo, ganamos 100 soles, pero con las tarjetas de crédito gastamos 1000 al mes. Todo lo queremos ahorita consumir, no sabemos nuestros recursos, pero todo lo que nos dice la televisión, la publicidad, hay que adquirirlo. Eso se llama enajenación y alienación. No somos nosotros mismos, estamos haciendo lo que el resto nos dice. Por supuesto, la corrupción tiene estos síntomas. Mentira. La mentira se ha instituido en Perú. Usted ve que es un criminal y dice, yo me fío, yo no soy inocente. Ahora, el último acontecimiento que ha ocurrido en el Perú merece un análisis bien en profundidad. El Colegio de Abogados debería insistir en esos análisis. La policía dice que una mujer y un hijo querían matar al padre. Las evidencias están ahí por la policía. Sin embargo, el padre dice que no, que él pone sus manos al fuego por su hijo y que él no va a acusar a su hijo. ¿Qué es esto? Una hija que supuestamente manda a matar a su padre está 5 años en la cárcel y ahora la liberan como presunta inocente. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con la justicia en nuestro país? Miren la cantidad de síntomas que hay en este aspecto de la corrupción, la impuntualidad. Programamos una conferencia a las 7 y comienza a las 8. Ahora los alumnos llegan después que el profesor esté en el aula. Cuando yo era estudiante, el profesor entraba y todos estábamos en el aula. Ahora no, el profesor está sentado y los alumnos llegan cuando les da la gana. Yo soy muy exigente en eso, aquí hay alumnos míos y saben. Es una calificación la puntualidad y la asistencia. Pero no, ahora, hasta en la iglesia, ¿no? Él tiene que estar antes que ella. ¿Por qué no llegan juntos? Ah, no, es que el protocolo es que él tiene que esperar ahí chumpobón ahí hasta que ella llegue. Y está dando vueltas hasta que haya gente. No, señor, vamos los dos juntos. Las mamás le dicen a las hijas, no llegues antes que él te espere. Es increíble eso, ¿no? Todo esto es pues ingratitud. Ahora los hijos ni siquiera ya tienen la mínima elemental gratitud para sus padres. Les han hecho creer que fue una obligación de los padres mantenerlos, educarlos, criarlos, vestirlos, alimentarlos. Y después chao, cada uno por su lado. Ni siquiera hay gratitud para los viejos. Se necesita una ley que proteja a los viejos. Pero ni eso se respeta. Yo acabo de tener un incidente otra vez en el aeropuerto.
Había una cantidad de chicos que vienen en viaje de turismo por promoción. Y al ver tanta gente yo me puse pues en el sitio que dice preferencial, preferente. Y cuando llego la señorita me dice, usted en la fila de allá le toca allá. ¿Y por qué no aquí? Ahí dice preferente. No señora, aquí dice 7, tiene que entrar después. Señorita, me aguanté un año, ¿no? Para que entiendan. Tengo 80 años. ¿No le dice algo? Ahí no parece, pero me dio un elogio, ¿no? Porque yo le iba a decir bruta. El año 1964 yo estuve en Pekín. Y después de la conferencia un chino me dice, el traductor me traduce, dice qué edad, le pregunta qué edad tiene usted. Dígale 39. Y el chino se ríe y dice algo. ¿Qué dice? Dice que parece que tuviera 50. Yo creí que me ofendía. No, para los chinos el aumentarse edad es un privilegio. Pero aquí, sobre todo a las mujeres, pregúntenle usted se da a una mujer, inmediatamente le dice, qué mal educado es usted, doctor, a una dama no se le pregunta su edad. Me dan ganas de decirle vieja hipócrita. ¿Cómo se llega a la política en nuestro país? En ese libro escrito he encontrado estos caminos. En este grupo de políticos alfa han llegado oportunistas, fracasados, desocupados, negociantes, parientes del líder, demagogos, ignorantes, acomplejados, resentidos, envidiosos, conflictivos, ambiciosos, cretinos, es decir, deficientes mentales, egocéntricos, protagónicos, narcisistas, yo soy el rey, anárquicos, delirantes que creen que van a solucionarlo. Acaba un señor que es jefe de un partido político, acaba de atentar contra el alcalde de Lima de San Juan de Miraflores y todo demuestra que es un psicótico, pero es líder del grupo político, ha sido candidato al Congreso y quería ser candidato a la presidencia de la República. Delincuentes, aquí quieren llegar todo, asaltar el poder, llegar ahí. Los políticos que quieren ser gobernantes deben ser líderes, ejemplos, modelos y ser pues alfa. Para eso se necesita la salud política, que implica salud corporal, mental, social y espiritual, como hemos dicho. Pase, por favor. Yo creo que debo terminar. Fíjese esta referencia de un autor. Nuestra época es el siglo de oro de la mentira política, y los políticos pueden sentirse legítimamente orgullosos por la mentira. El arte de la mentira política es el libro de este señor que lo ha escrito. Por favor, vamos a dividir, y con esto voy a terminar, a los políticos según ese análisis que hice en ese cuadro, cómo los hemos calificado, los hemos clasificado. El político auténtico es el eutónico, polieutónico, el idóneo, y su contraposición es el polidistónico, el político distónico, que puede ser un político adicto. La droga es el poder, es decir, hay gente que cree o tiene a la política como una droga, no puede vivir sin la política, es un adicto a la política. El politicoide que hace una caricatura, es un guachazo de política, se mete a la política por X razones, pero que no entiende nada. El politicastro es el hábil, el torpe, que sí conoce algo, pero que no sabe aplicarlo. Tiene la ideología en la cabeza, pero la doctrina, es decir, la práctica de esas ideas, las hace mal, las manosea. Generalmente es intelectualmente deficiente. El disociador, el politiquero, el disociador, el que vende puestos, el mercachiflero, el mentiroso, el mitómano, por favor, cualquier parecido es pura coincidencia. ¿No? Dice una cosa, luego dice otra, me equivoqué, no estuve bien informado, y etcétera, etcétera. Este que se mete a la política, pero por rechazar a la política, por odiar a la política. Hay que tener mucho cuidado también con esta gente. El tránsfuga, el nómada, lo único permanente es el cambio, hace gitanería política, camaleónico. Hoy está con un partido, mañana está con otro, después con otro.
Este es el político que es el que sale a la calle a protestar, a gritar, hechos y no palabras, dice, le encanta, el polihelmíntico, que ahí con el perdón de los gusanos, pero se mete como un gusano por todas partes, se está aprovechando de los políticos pero sin exponerse a nada. El otro que se mete a política por dar puestos a su familia, a sus amigos, a sus paisanos, a sus sectas, etc. Este es un tipo de político que lo hemos encontrado, que busca el fracaso. A él le encanta, por ejemplo, exponerse. Hay políticos que han terminado en la cárcel o han sido sentenciados, pero que no dicen quién los envió. Se sacrifican, se callan. No buscan los efectivos, sino los medios para medrar, en fin. Hay también gente que busca a la política para matar a la política. Ahora hay mucha gente que se está metiendo a eso. Y el psicópata, que es el peor político, es el que tiene muy buen lenguaje, pero rico, muy buena imagen, se hace querer, que tiene muy grande inteligencia, pero que tiene cero de efectos, no respeta la ética, no respeta las normas, no quiere a nadie, solo se quiere él, y llega al poder por su lenguaje, su inteligencia y su imagen social. A eso hay que tener cuidado. Ya, por favor. Bueno, ahora está de moda hablar del outsider, ¿no? Del intruso, el entrometido, el forastero, el extra, no clasificado, el desconocido, el NN que salta al poder. Porque están tan frustrados. Ya, síguenos más, por favor, adelante. Vamos a terminar. Ya pasamos ese, ya lo pasamos. Por eso es que digo que para hacer política hay que buscar certificado de salud. Yo le he puesto el nombre ISO 2006, podríamos poner ahora 2014, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones? ¿El 14? No. Tenemos, pero el 16 para presidente y congreso, pero el año entrante ahí. ¿Qué buscar? Buscar un ISO, idoneidad, I, solvencia, S, omnipotencia, es decir, que tenga muchos factores reunidos, autocrático, con capacidad de resolver, poder con autoridad. Ojalá que para ese momento podamos tener políticos que se hagan pruebas psicológicas, que nos determine su inteligencia, su personalidad, su afectividad, su sociabilidad, su creatividad. Hay pruebas para determinar esto, y pruebas neuropsicológicas que nos determinen que no tiene lesiones cerebrales. Esas pruebas pueden ir inclusive en algunos hasta una resonancia magnética. Un electroencefalograma. Miren, hay un autor que dijo, valdría la pena clasificar a todos los políticos según su electroencefalograma. Pero ¿a quién se le ocurre pedir un electroencefalograma? Hasta hoy, por ejemplo, inclusive políticos que han sido sentenciados no les han pedido un electroencefalograma. Inclusive los que están presos. Este es el autor de esta sentencia. El electroencefalograma actual es computarizado. Un detector de mentiras no lo tiene ni la fiscalía, pero no cualquiera, no es el de la televisión que es un adefesio. Ese es un Sacha detector. El actual detector de mentiras es un polígrafo, ¿no? Sigan. Es un polígrafo que tiene 15 canales asociados a una resonancia magnética. Se hizo en Estados Unidos para detectar terroristas y tiene una proximidad del 90% hacia la verdad. Eso que es la televisión debería desaparecer, pues una farsa. Es como tomar temperatura sacándole la lengua y mirándole los ojos. Para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de 35 años de edad en el momento de la postulación y gozar del derecho a sufragio. ¿Cómo podemos tener políticos con estas normas? Políticos idóneos. Es una tontería que dicen esto. Eso no puede seguir. Eso dice la Constitución del Estado. Tiene que cambiar. Eso hay que tener más exigencia para los políticos. Mucha más exigencia. Y por supuesto, igual para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 35 años y gozar de derecho a sufragio.
Por eso es que en el gobierno anterior, por un error garrafal del concepto de democracia, la presidenta de la Comisión de Educación fue analfabeta. ¿Se acuerdan? Analfabeta. La presidenta de la Comisión de Educación, una cusqueña o puneña, llegaba con su vestido típico. Presidente de la Comisión de Educación, no es posible eso. Si no le sorprenda, pues, que alguien vaya a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué garantía es eso? Ninguna. Yo creo que terminamos aquí. ¿Sí? Por favor, que hay el final. Desgraciadamente, el concepto de democracia no es el que se maneja ni debe manejarse en nuestro país. No hay peor desigualdad que tratar a todos como iguales. Y no hay que darle a la gente lo que la gente quiere, sino lo que la gente necesita. Y por supuesto, la filosofía de las moscas, yo me he permitido postular esta filosofía en el Perú, que dice: coma basura, 100.000 millones de moscas lo recomiendan. No sé, hay que comer basura. Ojalá que los conceptos que les doy puedan ser útiles y vamos a tener un futuro diferente al que nos toca vivir ahora. Muchas gracias. Bien, después de escuchar una conferencia reflexiva para esos tiempos y antes de pasar a la rueda de preguntas, el ponente, el doctor Artidor Cáceres Velázquez, desprendiéndose de su conocimiento, nos presenta el libro Psicología de la Criminalidad. El precio, desde luego, es un poco mayor y los está ofreciendo por hoy día a 59 soles. Luego de la ponencia, aquellos que se interesen, me hacen saber, por favor. Bien, si alguno de los presentes desearía hacer alguna pregunta al doctor Artidor Cáceres Velázquez, la señorita por parte central les va a alcanzar el micro. Decía el doctor Artidor que una de las características de estos tiempos es el pesimismo, el conformismo. O sea, invito a que despertemos un poquito y levantemos la mano y la señorita les alcanza el micro. Claro. La charla ha sido muy reflexiva. ¿Alguien tiene algún concepto contrario a lo mejor? Caso contrario, damos por terminada esta ronda de supuestas preguntas que esperábamos y invitamos al doctor Víctor Anagneto para el reconocimiento al doctor Artidor Cáceres Velázquez. El Colegio de Abogados hace un diploma de reconocimiento al doctor Artidor Cáceres Velázquez por su participación como ponente en ciclo de conferencias gratuitas con el tema Psicología Criminal y Política Criminal. Y queremos agradecerle, maestro, por esta brillante conferencia y quisiera que dé un fuerte aplauso al maestro. Asimismo, el Colegio de Abogados hace una entrega de presente para que siempre lo lleven y nos recuerden el Colegio de Abogados. Bien, invitándolos siempre todos los viernes a las conferencias jurídicas gratuitas y agradecerles por su participación. Muchísimas gracias.